Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Manufacturing Talks. Este es un podcast pensado para líderes de empresas manufactureras y es un espacio para poder crecer y aprender juntos. Vamos a platicar sobre ideas, oportunidades de la industria y de cómo estamos viviendo este entorno en México y en el mundo. Mi nombre es Cecilia Vargas, voy a ser su host y soy directora de Mercadotecnia de Trade Show Consulting. Así que estoy muy contenta de estar aquí en nuestro primer episodio y le quiero dar la bienvenida a Francisco Gutiérrez. Bienvenido, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy honrado por ser su primer invitado y estoy seguro que van a ser muchos más. Sí, claro que sí. Tenemos aquí, ya tuvimos unas pláticas con Francisco y la verdad estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes este conocimiento que él tiene, toda la experiencia que él lleva en todo todo el proceso de mejora continua de excelencia operacional. Y queremos que nos platiques un poquito primero de ti. Bueno, mira, me llamo José Francisco Gutiérrez, Gallegos. Soy originario del Estado de México. Bueno, nací en la Ciudad de México, crecí en el Estado de México. Mi mamá es de Guanajuato, entonces a veces me siento más guanajuatense que del Estado de México. Ingeniero mecánico, okay. Mi especialidad de carrera es diseño mecánico. Tengo más de 20 años de haberme graduado. 15, 16 años que me dedico a la mejora continua. Soy, como me defino en mi red y en mi comunidad, un agente de cambio apasionado de la mejora. No me considero un experto porque sería faltar a la humildad, pero un apasionado sí, con ganas de aprender. Tengo experiencia en la ejecución de la herramienta, inclusive he tenido la oportunidad de hacer eventos Kaizen, que es una de las metodologías, en China, en Alemania, en Puerto Rico, un Hoshinkanri en Bulgaria y en Estados Unidos, en muchos lados, y aquí en México también. Excelente, no, me parece muy bien. ¿Y cómo te ha ayudado toda esta experiencia y toda esta formación que has llevado? ¿Qué es lo que haces el día de hoy? Mira, el día de hoy soy gerente de OPEX, le llaman, gerente mejor operacional. También tengo a mi cargo la gerencia de ingeniería industrial, el diseño y lo que le llaman el tool shop, que es diseño asistido por computadora y manufactura asistida por computadora. Y en la organización en la que laboro, soy director del Comité de Excelencia Operacional de Index Nuevo León. Index Nuevo León es la asociación de maquiladores de aquí, donde está toda la gente que viene de capital extranjero, ¿no? Actualmente. Y en la red también soy generador de contenido, generador de opinión. De repente, si buscan ahí en el financiero mi nombre, José Francisco Gutiérrez, ahí hay mis opiniones al respecto y eso es lo que hago y me entretengo. Excelente, me encanta que todo lo que haces adicional a tu trabajo del día a día, tratas mucho de mejorar en todos los entornos, en todas las personas que te rodean y eso me gusta muchísimo. Lo que buscamos aquí también es inspirar, entonces es buenísimo lo que estás haciendo y más allá de todo este trabajo que haces para incluir a más ingenieros a este mundo de la manufactura, platícanos un poquito de qué es excelencia operacional. Mira, excelencia operacional, todo lo que yo te voy a decir es desde mi experiencia, desde mi observador, con mucho respeto para la gente, no tengo la verdad absoluta ni mucho menos. Entonces te voy a hablar desde el observador de Francisco Gutiérrez, desde la experiencia de Francisco Gutiérrez. Y la excelencia operacional, como su nombre lo dice, es ser excelentes en la operación. Pero hay una definición que me gusta mucho de excelencia, que es la que yo le comparto a toda la gente con la que trabajo y con la que te tocamos estos temas. Excelencia, desde mi observador, desde mi definición sencilla, es exceder lo que esperan de ti con los recursos que tienes. Entonces, excelencia operacional tiene que ver en que hagas las cosas siempre excediendo las expectativas del cliente con los recursos que tienes. Cuando a ti te dan más recursos, pues ya no estás excediendo. Obviamente te dan más recursos, sube tu ventana. Entonces, la excelencia se da cuando logras exceder la expectativa de tu cliente. Ok. ¿Y por qué sería importante para una organización buscar esta excelencia operacional? O sea, ¿qué es lo que gana? Obviamente, pues por simple decirlo, es algo bueno para todos, pero
¿cuáles son como beneficios muy tangibles para una empresa de decir, oye, yo estoy enfocado en que mis empleados alcancen esta excelencia? ¿Qué gano? ¿Qué gano como empresa? Las empresas tienen un propósito al final del día que es ser rentables. No hay empresa que no tenga el propósito de darle la rentabilidad y las ganancias a sus patrones, por decirlo de alguna manera. Cuando tú estás dentro del tema de la excelencia, lo que buscas es ser rentable. Cumplir las expectativas del cliente, cumplirle a tiempo, exceder, como te digo, exceder esas expectativas. ¿Para qué? Para tener rentabilidad, bajar costos, ser competitivo y a través de esa combinación tener mayor inversión, ¿no? En el caso de la maquila, que es donde me desarrollo yo, pues si tú tienes costos competitivos, eres productivo, pues el capital extranjero va a querer invertir, ¿no? Entonces, al final del día, la excelencia tiene que ver con generar recursos, pero ese es el propósito material técnico. Pero también hay un propósito de generar ambientes de trabajo favorables, en donde la gente quiera trabajar contigo y no se quiera ir, ¿no? Entonces, creo que al final del día para eso está esta disciplina. O sea, tú dirías que no es tanto como algo que se hace, sino es como un tema cultural. Bueno, tocas un tema muy importante. La cultura en las organizaciones a través de la excelencia operacional es la base de generar iniciativas que se sostengan y que sean sustentables, o sea, que sean desde el interior para el interior y no necesiten del exterior. Entonces, la excelencia operacional solamente se es sostenible cuando está soportada por una cultura. Habrá mucha gente y hay muchos debates que te dicen que la estrategia, muchos elementos técnicos, cuando en realidad lo que necesitas es cultura. Estas herramientas vienen de Japón. En Japón, el caso más sonado, más exitoso, y de hecho el que todos perseguimos es el de Toyota. Pero lo que no te dicen los estudiosos de ese Toyota Production System o de esa metodología es que en Japón no les enseñan cultura. Ellos ya tienen la cultura. Ya lo traen. Los japoneses históricamente son una cultura de disciplina, de honestidad, de honor. Y entonces cuando ellos tienen sistemas, pues ¿qué pasa? Están soportados por su cultura. Yo no quiero decir por eso que nosotros como mexicanos, como latinos, no estoy diciendo que sea mejor o peor. Lo que te estoy diciendo es que cuando traemos esas iniciativas de Japón, si no le das el ingrediente de cultura, simplemente estás copiando la herramienta, pero cuando estás en modo herramienta tienes lo que llaman subidones de azúcar, sube, baja, pero no se sostiene. Claro. Entonces, la cultura es el ingrediente secreto para que cualquier iniciativa de mejora continua se sostenga. Claro. Y sí, bien lo dices, los japoneses tienen su cultura, yo creo que desde pequeños empiezan creciendo viviéndolo todo el tiempo, desde sus hogares, desde sus trabajos. Entonces sí es un gran reto vivir esta cultura como mexicanos, pero no porque no la tengamos, sino porque la vamos aprendiendo. Entonces, que las empresas tengan este chip de tener esta excelencia operacional y de transmitirlo y permearlo a sus empleados es algo que todos como empresas de manufactura debemos perseguir. Sí, en este ambiente la gente que se dedica a la mejora, nuestros mayores detractores son los financieros, ¿no? Los financieros dicen, no, la mejora operacional pues no me da el ahorro que dice, porque por un lado ahorra, pero por el otro lado gasta. Pero toda esta gente que aplica la herramienta, pero sin meter el ingrediente de la cultura y obviamente el ingrediente de los comportamientos, no es sostenible. Y entonces le das la vuelta a otra iniciativa o a otro proyecto y se te cae. Y entonces ahí donde la gente que nos dedicamos a esto perdemos credibilidad. Pero tú como agente de cambio, cuando entiendes el concepto de meter la cultura, los comportamientos a tus iniciativas de mejora, ya no se caen, ya son sostenibles y los ahorros son demostrables. Y entonces cuando empiezas a demostrar que al final del día el propósito es ser rentable, lo estás cumpliendo y también estás colaborando con la parte humana de generar ambientes de trabajo favorables, pues ese es el círculo virtuoso que los que nos dedicamos a esto es lo que buscamos, ¿no? Claro, muy bien. Platícame un poquito de cuáles son las facetas, o sea, que se viven cuando estás ya como tratando de implementar esta cultura. Mira, es un tema muy apasionante. No te comenté al inicio que yo soy Shingo alumni o alumni, como le dicen, del modelo de Shingo. Este modelo es un modelo que lo estudia a Shingeo Shingo, un japonés,
que es reconocido como el padre del SMED. Claro. Y esta metodología tiene 30 años en la Universidad de Utah. Yo tengo los 6 workshops que le llaman, por eso soy graduado de ese modelo. Y este modelo está enfocado es un modelo de liderazgo para lograr la excelencia operacional sostenible a través de la cultura, ¿no? Pero desde ese observador te voy a hablar. Claro. Porque la gente más tradicional te dirá Toyota y Toyota Production System. Yo te estoy hablando desde el modelo de Shingo. El modelo de Shingo nos enseña que las etapas del cambio cultural y que cuando yo tengo la oportunidad de platicar con amigos o visitar inclusive sus organizaciones, la etapa es iniciativas aisladas para lograr resultados, ¿no? Entonces, de manera aislada cada quien está haciendo actividades, no viene cascadeado desde una alineación tipo Hoshinkanri, pero estás haciendo, entonces logras resultados, pero así como lo das se cae porque están aislados. Cuando las organizaciones ya empiezan a crear sus departamentos de mejora, el primer modo donde empieza se llama modo herramienta. Ahorita te voy a dar un ejemplo de cómo medirlo, ¿no? Modo herramienta, ¿qué quiere decir? Que haces las cosas porque te las piden y tienes el subidón de azúcar, haces un Kaizen, te da el resultado, no le das seguimiento, se cae y puedes estar ahí muchos años. No es un tema de cronología, es un tema de madurez. De hecho, la curva es la curva de madurez cultural. Pero ya cuando empiezas a sistematizar, o sea, te das cuenta que necesitas sistemas para generar resultados, entonces los sistemas empiezan a darte resultados, pero ya no te caen, ya la bajada es menor, ya se empieza a estabilizar. Cuando ya tienes el sistema, pero al sistema lo fundamentas con los principios, que son el tema de comportamientos ideales, entonces dice que tu crecimiento es exponencial y ya no te caes. Ya estás trabajando la cultura como resultado. Y el modelo Shingo postula en su primera revelación, resultados ideales requieren comportamientos ideales. Entonces ya cuando estás en el comportamiento ideal tienes resultado ideal. Tú me vas a preguntar cómo lo puedes medir en una organización. Es fácil. Voy a ponerles un ejemplo que siempre les pongo y me gusta mucho. Cuando vas a una industria alimenticia que les piden poner cofia, entonces tú vas y le dices a cualquier persona, le preguntas, oiga, ¿por qué está usando la cofia? Bueno, de entrada, si ves gente que sí, gente que no necesitas ser científico para saber que ahí no hay orden, no hay disciplina y que están muy abajo en la curva de madurez cultural. Cuando todos traen la cofia, eso tampoco te garantiza que estés ya en la cultura, ¿no? Entonces vas y preguntas para comprobar impacto, frecuencia. Entonces la pregunta que yo siempre les hago en este tipo de casos es, ¿por qué usas la cofia? Si el asociado te dice, porque me lo pide el supervisor, estás en modo herramienta, porque me lo piden. Entonces quiere decir que si no te lo piden, no lo haces. No lo harías. O si no te están vigilando, no lo haces. Exactamente. Ese es el modo más bajo. Bueno, el modo inicial. Luego, cuando ya pones un sistema, la gente te dice, mira, yo lo uso porque hay un código de vestimenta. De hecho, ahí puedes ver y dice que lo tengo que usar. Y lo uso. Ese, aunque es una respuesta correcta, está en medio del comportamiento ideal al no ideal. ¿Por qué? Porque ella se sigue por un sistema, pero sin un propósito. Cuando la gente te dice, mira, la cofia la usamos porque el propósito es evitar una contaminación del producto, es calidad en la fuente y evitar que el cliente se queje, esa gente tiene la cultura correcta porque entiende el propósito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo identificar dónde estás? Fácil. Si tienes un área de mejora operacional y solamente trabajan bajo demanda, oye, necesito un Kaizen y lo hacen, y tienes la percepción de que si no le dan seguimiento se cae, estás abajo en la curva. Si tienes un sistema que dice el Hoshinkanri me da Value Stream Maps o BCM, los BCM se traducen en iniciativas, tengo mecanismos de seguimiento donde reviso con métricos, frecuencia, retroalimentación, etcétera. Bueno, estás sistematizado. Pero ya cuando la gente entiende el propósito de por qué hace todo eso, ya estás culturalmente en la parte más alta de la curva y ahí se dice que las organizaciones tienen excelencia operacional. Que lo entiendan y que lo hagan suyo, ¿no? O sea, porque si es algo que ya llevas tanto tiempo trabajando que al final ellos mismos son embajadores y empiezan a permear también al resto de los trabajadores esta cultura. Hay una frase que me gusta mucho a mí repetir de manera simple de todo este modelo. Dice, sistemas basados en principios que generan comportamientos ideales donde siempre sucede algo. Esa frase, si esa se la... Sistemas basados en principios
que generen comportamiento ideal, donde siempre sucede algo. Les voy a poner un ejemplo, te voy a hacer una pregunta que a todo mundo se la hago. ¿Cuánto cuesta, cuánto costaría cambiar la cultura de una persona? ¿Cuánto te imaginas? Hablando del ámbito empresarial, ¿no? Bueno, tal vez no cultura de país, sino tus comportamientos, para ser más claro. ¿Cuánto costaría cambiar tus comportamientos a un comportamiento de excelencia? ¿Cuánto crees que hay que invertirle? Híjole, no sé, o sea, por un principio te diría de que lo que cueste, ¿verdad? Sí. Porque pues al final de cuentas esa persona puede tener todo el conocimiento, pero si no está trabajando en la dirección correcta, pues no sirve, pero no sé cuál sea. Bueno, hay una respuesta muy simple y no es para todos y hablamos desde los que lo hemos podido hacer. Yo te diría que son $3. ¿Sabes por qué? Porque es lo que te cuesta cruzar el puente cuando vas a Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando te vas, los que tenemos la oportunidad de, bueno, estamos transmitiendo desde Monterrey, en Monterrey cruzas a Estados Unidos en 2 horas. Cuando estás aquí en México, puedes no usar el cinturón, puedes decidir pasarte un alto y no pasa nada. Tienes razón. Pero cuando vas a Estados Unidos, ¿qué cambia? Cambia tus comportamientos. Pones el cinturón, te pones derechito, niños, amárrense, traigo... ¿Por qué? Sí. ¿Por qué crees que allá, siendo tú la misma persona, allá te comportas diferente? Sí, el entorno cambió. Hay sistemas. O sea, y sabes que hay más reglas que se penalizan. Y hay consecuencias. Exactamente. A mí no me gusta usar la connotación penalizar o consecuencia porque suena como a castigo. Por eso es que la frase que acuñé es donde siempre sucede algo. En Estados Unidos sabes que siempre sucede algo. Sí. Te reconocen o te pueden llegar a sancionar. Bueno, en esta construcción de empresas de excelencia operacional, la clave del aderezo para el comportamiento ideal es ese. Cuando ya tienes un sistema basado en un propósito, por ejemplo el de la COFIA, para la calidad, y siempre sucede algo, ¿qué quiere decir? Si no la traes, hay una regla y te sanciono. Si sí la traes, también te reconozco. Esas empresas tienen cultura de excelencia. Claro. Y eso es lo que hace que se sostenga. Y así tan fácil como eso. Ese es el ejemplo más claro de cómo puedes cómo puedes empezar a estructurar mecanismos de mejora para llegar a la excelencia. Obviamente, cada nivel tiene su madurez y hay un montón de cosas técnicas, pero básicamente con eso trato de responder la pregunta de cómo llevar de cero a excelencia operacional una organización. Excelente. Y hablas de todo esto y yo sí quiero que me digas ¿cómo consideras tú que puedes influenciar comportamientos? Mira. Siento como, oye, qué bonito todo, qué padre, sí. Pero como que ¿cuál es la receta? Mira, la receta está en crear sistemas, hablando del ámbito productivo en organizaciones de manufactura, aunque aplica en todos lados. ¿Cuál es la receta? Generar sistemas basados en un propósito que le dé seguimiento y que tenga consecuencias. Te voy a poner un ejemplo. Ahí en la organización donde yo laboro, ahorita con el tema de la sana distancia y que la gente tiene que salir y tenemos que desalojar turnos con 500 personas en una sola puerta, pues todas las reglas de salud, ahí era el punto más débil. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué hizo la organización en general? Formamos a la gente con una regla, ese es un sistema, pusimos semáforos con una secuencia en tiempo y con un balanceo. Okay. Y entonces ese sistema le dice a la gente quién se tiene que mover y pusimos marcas de sana distancia. Entonces ese sistema cambia el comportamiento de salir todos rápido y juntarnos, y al inicio de la pandemia que sabíamos que no teníamos que tener ese aglomeramiento. Ese sistema cambia el comportamiento de la gente que sabe que se tiene que formar, sabe que tiene que moverse al semáforo y sabe que tiene que respetar las líneas. ¿Y qué crees? En 10 minutos desalojamos 500 personas con sana distancia, sin ninguna incidencia y cubriendo el propósito de la salud. Así es como se construyen los sistemas que generan comportamientos ideales. Después del paso del tiempo, la gente agarra el hábito y ya se hace cultura. ¿Y cuánto tiempo dices? Es el paso del tiempo, pero ¿cuánto tiempo dices? Este es el tiempo ideal para yo poder construir este sistema nuevo o este proyecto. Varía por proyecto, me imagino, pero sí. Nosotros como departamento nos tardamos 3 meses en construir un sistema. Okay. ¿Por qué 3 meses? Porque son áreas de diferentes, son gentes de diferentes departamentos. Todos opinan, se construye bajo 5 elementos los sistemas, que es, 6, dueño del proceso, procedimiento escrito, flujo escrito,
frecuencia de revisión, métricos de revisión, retroalimentación y registro. Entonces, nos toma 3 meses, pero una vez que nos toma 3 meses, lo implementamos y dejamos que rampe. Pero cuando los sistemas están bien hechos, el comportamiento cambia inmediatamente. Y luego si aplicas el que siempre sucede algo, ya no tienes que, o sea, no es un tema de una semana para otra, cambia inmediatamente. Y ya después, bueno, te voy a decir otra y les voy a decir aquí a los amigos, hay un sensei mío de temas de Shingo que se llama Abel Gómez, que le mando un saludo. Él nos ha enseñado que el 100% de las personas, cuando tú haces una iniciativa, el 80% te va a decir que sí. Un 20% te va a decir, no, explícame 2 veces, yo no quiero. Le explicas 2 veces, 15% te va a volver a decir que sí, te va a apoyar, pero hay un 5% que no va a querer. Y es ley universal que ese 5% no te va a apoyar. Pero ¿qué hacemos los líderes? Como este 5% a veces es de mucho liderazgo, hacemos los sistemas para 5% y no para 95%. Entonces, este 5% se tiene que empezar a mover de la organización, porque son gente que no está afín a tu visión y a tu misión y no quieren participar. Y entonces tú tienes que saber que cuando implementas algo, 80% son, como la curva de innovación, son adaptadores tempranos. Okay. 15% tienes que darles doble, pero hay un 5% que no va a querer. Ese 5% es el que vive la consecuencia negativa, por decirlo de alguna manera. Pueden perder el trabajo o los mueves de área o simplemente se van solitos porque empiezan a separarse de su visión. O empiezan a arrastrar a gente también. Sí, pero ese es el éxito. Entonces, claro. ¿Cuántos son 3 meses de construcción? Y a veces entre implementar, estabilizar, te puede tomar otro par de meses. Pero en el momento que estás trabajando, estás desarrollando gente, en el momento que implementas, estás cambiando el comportamiento y ya después esta jornada nunca acabar, ¿no? Yo te puedo decir que todos los sistemas de este tipo los puedes estar revisitando y algo le vas a corregir porque siempre hay oportunidad. Claro. Oye, bueno, después de toda esta plática, en toda la experiencia que has tenido, cuéntame cuál ha sido el mayor reto. O sea, que digas, híjole, esto sí me costó, o el mayor reto como en general que tú enfrentas al estar haciendo este trabajo tan valioso. Mira, hay varios retos. El primero es cómo explicar todo esto de manera simple, en donde un asociado lo entienda y lo viva. Otro es romper el paradigma de los procesos mentales o estructuras mentales que tenemos, ¿no? Es que siempre lo he hecho así. El paradigma de por qué cambiar si estamos bien. Oye, pero ¿por qué dices que hay que trabajar la cultura? Pues haz el proyecto y ya, ¿para qué nos metemos en temas más soft, ¿no? Ese creo que ha sido el mayor reto. A mí uno de mis mayores orgullos, por decirlo de alguna manera, es yo tengo contacto con este modelo de Shingo en el 2010 y luego en el 2015, 2016 y hasta la fecha. O sea, básicamente tengo 11 años estudiando el modelo. En la organización donde estoy hace 8 años era el único loco que decía el modelo Shingo dice, el modelo de Shingo dice, y pues y su modelo, ¿no? Pero a base de pura tenacidad y trabajo, resultados y mostrar, el staff está entrenado, la mayoría del staff está entrenado como Shingo Alumni y ya tenemos esta mentalidad de liderazgo con enfoque a la gente, a sistemas, a principios. Y estoy seguro, el modelo Shingo, hay un premio que se llama Shingo Prize, que es como el premio Nobel de la excelencia. Okay. Estoy seguro que muy pronto lo vamos a ganar por ser una planta de excelencia. Pero ese ha sido mi mayor reto. La gente a veces, los agentes de cambio de este tipo se desesperan muy rápido. Quieren resultados rápido, quieren cambiar la cultura rápido, quieren dar ahorro rápido. Y aquí no funciona. Aquí la frase es sin prisa pero sin pausa. Y darle, es constancia. Creo que ese es el mayor reto que he tenido, cambiar la mentalidad y la paciencia necesaria para cambiar la mentalidad. Y ya cuando los resultados se van dando, ya es más fácil, ¿no? Claro. Ay, qué padre. Muchas felicidades. No, la verdad gracias. es que se nota todo el trabajo y el esfuerzo. Sí. Y la verdad es que, pues en este foro sí quiero que me digas, ¿qué le dirías a los líderes de manufactura que nos están escuchando? O sea, ¿cuál es tu recomendación para decirles, hagan esto y sigan este camino? Digo, desde tu expertise, sí, ¿verdad? Sí. Desde tu cancha, por así decirlo. ¿Qué nos recomendarías? Mira, yo lo recomiendo ahí tengo 3 comunidades en WhatsApp, en Facebook y en LinkedIn. Y siempre ando reforzando el tema de que seamos unos líderes que reforcemos la parte tecno-humana, ¿no? Hay otro coach allá en Querétaro
que refuerza mucho ese tema, tecno-humano. ¿Qué quiere decir? Los que nos dedicamos a esto o cualquier persona que lidera a una persona tiene que ser consciente que hay dos partes, la parte técnica y la parte humana. La parte técnica tiene que ver cómo haces tu trabajo, los procedimientos, las herramientas, entrenamientos que necesita tu equipo y la fortaleza, ¿no? Pero la parte humana, que es la parte soft, que a veces, y más los que tenemos formación de ingenieros, que no nos entrenan para trabajar con la gente, no somos del lado humanista, a veces los ingenieros somos más como Taylor, ¿no? Taylor decía que la gente es un elemento más del proceso, entonces no consideraba sus sentimientos ni sus pensamientos. Bueno, hay una parte soft que tiene que ver con saber qué quiere tu gente, cuál es su fortaleza, desarrollarlos, empoderarlos. Y entonces si empiezas a trabajar la parte técnica de ellos y les empiezas a dar la parte soft, vas a generar lo que le llaman un impulso de inspiración y la gente va a estar contigo porque quiere y vas a crear relaciones de fidelidad. Y esa gente no rota. Por ahí uno de los beneficios de implementar mejor operacional es, un tangible es, baja la rotación y baja el ausentismo, porque generas ambientes de trabajo favorables, porque haces el trabajo técnico pero te enfocas a la persona. Hay una frase que me gusta mucho y se las comparto. La mejora, antes yo pensaba que la mejora era mejoro procesos para ser productivo. Ahora creo que le tengo que mejorar, lo que le llamo humanizar la mejora. Mejoro la experiencia de la persona, que mejora los procesos, que me da la productividad. Entonces todo tiene que ver con mejorarle la experiencia a la gente. Eso es lo que yo les recomiendo. Si tú eres líder, tienes a tu cargo gente, enfócate a la parte técnica de la posición, pero también enfócate a la parte humana de la posición. Ese debe haber un balance. Esa es mi humilde recomendación. Excelente. No, me parece muy bien. Y ahora hablando como de un entorno global, no solo en México estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una pandemia global y ya duró más de lo que planeábamos. ¿Cómo ha afectado esto a las organizaciones? O sea, desde tu punto de vista, que pues se han tenido que hacer muchos cambios, nos hemos tenido que adaptar 1, 2, 3, 4 veces y realmente es algo que va a continuar. Entonces, ¿cómo ves tú este aspecto? Y desde la mejora operacional, pues ¿cómo puedes en una organización estarte adaptando constantemente al cambio? Digo, la pandemia es un tema, pero el cambio es constante. Entonces, ¿cómo ves tú este tema de adaptarnos todo el tiempo? Mira, la gente, los que nos dedicamos a mejorar procesos debemos de tener una mentalidad de cambio. Y el ambiente laboral favorable dice que es la gente que se siente involucrada, a la gente que le das la oportunidad de tener autonomía de su trabajo y maestría. Esa gente es la que se motiva y la que crea relaciones a largo plazo. ¿Por qué te lo menciono? Porque con este entorno del COVID donde nos tuvimos que separar, la gente que no tiene este enfoque tronó. ¿Por qué? Porque la gente que está acostumbrada al micromanagement, imagínate la microadministrar desde el Zoom o desde sesiones. Entonces, esa gente, que esos jefes o líderes seguramente la están pasando, la pasaron mal. Los agentes de cambio que entendemos que la gente tenemos que delegar, tenemos que empoderar, tenemos que desarrollar su habilidad de trabajar solo para que haga la maestría de su trabajo y autonomía, no batallamos. Yo me incluyo. Yo tengo un equipo de trabajo, 4 áreas, y al momento que nos separamos trabajamos de la misma manera y creo que más eficiente. ¿Por qué? Porque nos pudimos conectar de mejor manera con más gente, ¿no? Entonces, yo hablo desde de lo que estoy viviendo. He hecho más relaciones de amistad ahorita con la pandemia que cuando no tenía la pandemia. Y una de los ejemplos es que estoy aquí, de que nos conectamos en la red. Entonces, yo le recomiendo a la gente a los líderes, principalmente que se den la oportunidad de darle a su gente la oportunidad de desarrollarse y tú darles un mecanismo para que lo hagan. Si logramos esa combinación, vamos a tener equipos de alto desempeño. Un equipo de alto desempeño es el grupo de personas donde cada quien complementa al otro desde su fortaleza. Entonces yo le digo al equipo, encontremos como líderes, tu trabajo es encontrar la vocación de la persona para que no tenga que trabajar más. Y entonces cuando juntas todas las vocaciones, cada quien desde su fortaleza y les das la oportunidad de desarrollar la maestría, pues ¿qué crees? Tienes un equipo de alto desempeño y ya tú como líder lo único que haces es dar recursos, romper barreras, marcar línea y aprender, porque al final de cuentas sigues aprendiendo. Entonces, esa sería mi recomendación.
¿Y cómo llegas al final a medirlo? O sea, hay cosas que son pues intangibles, ¿verdad? Pero hay cosas que sí. O sea, ¿qué parámetros se usan para decir el éxito o fracaso de cierto proyecto, por así decirlo? Pues mira, y eso es muy, muy buena pregunta. Cuando tú haces iniciativas de mejora, por hablar de la mejora, que es mi especialidad, la gente la tiene que sentir. La gente tiene que vivir la experiencia de que le mejoraste. Por ahí en la red tengo un video muy padre de una experiencia de una señora que yo llegué y como siempre llego a observar, primero antes de hacer cosas, observo y siempre pregunto y cómo va. Y esta señora me dijo, ¿usted qué me va a enseñar? Porque tengo 20 años haciéndolo. Dije, a ver, mire, yo no sé lo que hace y no vengo aquí para decirle cómo hacer, vengo aquí para ayudarle. Permítame observar y ver cómo le podemos arreglar la experiencia para que usted trabaje menos y pueda dar más piezas. Pues vamos a verlo, ¿no? Y sí, le hicimos una serie de movimientos muy sencillos, una herramienta que se llama Motion Counting, movimos unas mesas, hicimos cosas relativamente simples, porque déjame decirte que la mejora continua tiene que ver con la simpleza, no tiene que ver con inversiones, ¿no? Entonces hicimos algo simple, le bajamos la fatiga innecesaria, ella traía un rate de producción de, no sé, 10 piezas por hora, después de esto empezó a hacer 12 piezas por hora, 13 piezas por hora, pero sin fatiga. La volví a ver y fui y le dije, a ver señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? La señora con una sonrisa me dijo, muchas gracias, ya no me canso, ya saco más piezas. Le dije, ya ve, y necesito saber lo que usted hace, ¿no? Entonces, ese es el tangible. Si tú haces algo y la gente no lo vive, no lo siente y no te lo reconoce o te lo agradece, algo hiciste mal. Y por otro lado pues, está la parte del dinero, ¿va? Pues, la señora me agradeció y se puso muy contenta, pero ella empezó a hacer 2 o 3 piezas más por hora. Y eso también se traduce en productividad, porque una señora que hace 2 piezas por hora, en un día son 16, en 300 días laborables, ¿cuántas piezas? ¿Cuánto cuesta una pieza? Entonces ahí está también, hay que también saber justificar los ahorros, ¿no? Excelente, muy bien. Y bueno, platícame también un poquito antes de cerrar, ¿qué te motiva a ti como persona? ¿Cuál es tu motivación diaria? Dices, me levanto pensando en esto. Mira, el tema de la cultura, regresando a los 3 elementos de la cultura, son creencias, valores y comportamiento. Las creencias es lo que te enseñan en tu casa, tus experiencias. Tus valores son cómo interpretas las palabras en función de tus creencias, porque pasan por el filtro de las creencias, y eso rige tus comportamientos. Entonces yo mi cultura de ayuda, le digo a servicio auténtico, tiene que ver con los valores que me dieron en mi casa, los principios. Mi papá era una persona que era líder sindical y siempre y muchas veces me lo recalcó. Tú tienes que servir a la gente, porque su puesto era servir, ¿estás de acuerdo? Sí. Él servía a la gente. Entonces, él me enseñó a servir a la gente. Entonces, cuando empiezo en esta ruta de la mejora, me doy cuenta que la mejora me permite ayudar a la gente. ¿Y cómo me permite ayudar a la gente? Simple. Mi objetivo, mi motivación es, si yo le mejoro la experiencia de trabajo a la gente todos los días, estoy haciendo algo para ella. Y si la gente quiere regresar a trabajar, estoy ayudando a la organización para bajar la rotación y el ausentismo. Y complementando la frase de la excelencia es exceder positivamente con los recursos que tienes, involucrando a la gente. Entonces yo involucro a la gente y siempre tengo esta creencia inyectada en mi casa por mi papá, que en paz descanse, de servir a la gente. Entonces yo quiero servir a la gente y toda esta metodología de mejora continua la enfoco a la parte de ayudar. Y creo que si lo haces de esa manera, das los resultados que das. ¿Por qué? Porque la gente es la parte importante del proceso. Si una persona, te voy a dar otro ejemplo. Hicimos cambios de layout con un enfoque de productividad, porque pues, al final del día todo es productividad. A la gente le hemos quitado 8 kilómetros de caminata, 15 kilómetros de caminata, 200 kilos de cargar, no sé, cargar 1000 kilos. Y tú dices, bueno, ¿y cómo lo hacen? Pues sí, es que como lo hacen en un periodo de 8 horas, lo minimizas. Claro. Pero imagínate una señora que se va a su casa después de que tú le quitas 5 kilómetros de ir, venir, te lo agradece. Y entonces Totalmente. Tú estás... Y al final del día esa es mi aportación al mundo y creo que si hubiera más líderes de mejora operacional humanizando la mejora, tendríamos organizaciones más productivas, menos rotación, menos ausentismo, con más compromiso.
Sí, no, de verdad te felicito porque estás cambiando el mundo, o sea, paso a pasito y con pequeños cambios. Sí. Y bueno, ahorita también compartiendo tu conocimiento, compartiendo tu experiencia, que la gente te vea, estás cambiando el mundo y eso es algo increíble. O sea, debemos de rodearnos de más seres humanos como tú porque de verdad que eso es lo que buscamos, o sea, crecer juntos, hacer no solo la industria, pero también el país un lugar mejor, ¿no? Y sentirnos felices de estar y bien orgullosos de ser mexicanos. No, de hecho, déjenme decirles, y no es presunción, pero he tenido la oportunidad de trabajar con alemanes, con americanos, con chinos y obviamente con mexicanos. Yo, en mi autodefinición patriótica de mexicanos, creo que somos los más creativos, pues nos falta disciplina, nos falta estructura y nos falta trabajar en equipo. Entonces, si logramos creérnosla, trabajar en equipo, estructurarnos y ser un poquito más disciplinados, porque nuestra cultura latina en general así es, pero si logramos ser disciplinados y constantes, no hombre, los alemanes, los americanos y los chinos nos van a quedar cortos porque somos muy creativos nosotros. ¿Por qué? Porque con menos recursos hacemos más cosas. Claro, y el potencial es enorme. O sea, la gente lo sabe, nada más como tú dices, disciplina y sobre todo dar ese extra siempre, ¿no? Como que en la empresa también mucha gente, no, pues vengo a trabajar en mi horario y vengo como que, no, o sea, como dar siempre ese extra y trabajar con gusto. Tú comentabas hace un momento, oye, la gente deja de trabajar. Pues sí, porque empieza a hacer lo que le gusta, empieza a amar su trabajo tanto que pues vas con una mejor actitud, te quedas más tiempo sin que te pese y a veces no tienes que quedarte más tiempo porque eres más efectivo. Exactamente. Entonces... Sí, yo le repito, estoy dando un mentorado de estos conceptos, por ahí está en la red en mi canal, y yo le digo a los líderes, ¿no? La responsabilidad de ustedes es construir creencias que empoderen a su equipo, que los lleven a la excelencia. Quitarnos y reinventarnos todas esas creencias que nos limitan, ¿no? Por ejemplo, te comparto otro caso, ¿no? Mi mamá me dice, oye hijo, es que yo no sé. Le digo, mamá, cámbialo, aún, yo no sé aún. El aún te implica que vas a aprender y quieres, ¿verdad? Claro. Entonces, la cultura se compone de creencias, valores y comportamientos. Las creencias influyen, cómo interpretas los valores y estas dos influyen tus comportamientos. Si tú como líder quieres hacer un cambio en tu departamento, dice, cambia tú y cambiarás al mundo. Dice Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Empieza por ti, reinventa tus creencias, transmítela a tu gente y vas a ver la magia. Yo estoy, todos los días quiero ir a trabajar, todos los días quiero hacer lo que hago, porque todos los días es una oportunidad de ver ese cambio en el mundo, pero cambiando yo, ¿no? No quieras cambiar, yo no quiero cambiar a los demás, yo cambio yo para influir a los demás. Qué increíble, de verdad que muchas gracias por inspirarnos, gracias por este testimonio. No sé si quieras compartirnos tus canales para también que puedan seguirte y continuar aprendiendo de ti. No, pues que yo más allá de aprender de mí, yo aprendo de todos y tengo una creencia, hablando de creencias, que el que comparte aprende. Entonces por eso siempre ando compartiendo. Y en la red me pueden encontrar como Francisco Gutiérrez Coach. La verdad, el del coach no es es un tema de que pues si ponía Francisco Gutiérrez hay muchos, claro. Entonces no quise poner Francisco Gutiérrez 2020, entonces bueno, puse coach entendiendo que sí hay algo de coach de mí, que quiere decir que es un coach, es el que te ayuda desde tus recursos, ¿no? Entonces desde ahora sí que desde ese enfoque me pueden localizar como Francisco Gutiérrez Coach, en Spotify, en Facebook, en YouTube, y soy generador de contenido con el firme propósito de aprender. No sé qué tanto comparta, pero bueno, pues ahí estamos. No, excelente. La verdad nos llevamos muchísimo. Muchas gracias por esta plática. Gracias a todos por sintonizarnos. Platíquenos también un poquito de cómo han mejorado pues la operación en sus empresas. Déjenos ahí sus dudas, sus comentarios para continuar aprendiendo qué contenido les gustaría ver. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí sintonizándonos. Esto es Manufacturing Talks México. Y hasta la próxima. Muchas gracias, Francisco. No, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y suscríbanse, denle like aquí a todo lo que van a estar haciendo, porque estoy seguro que van a invitar a gente que quiere cambiar el mundo. Al final del día, como decimos, ¿no? Pues hay que cambiar a México para después cambiar el mundo. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti.